En el principio, cuando la luz aún se confundía con la sombra y el eco del Edén no se había extinguido del todo, surgió una pregunta que resonaría a lo largo de las edades. ¿Qué significa ser el primero? El primogénito, aquel que inaugura la línea, que carga en sus hombros el peso de lo no vivido y la promesa de lo porvenir. El primogénito es herencia, es destino y también maldición, es el que abre el camino, muchas veces a costa de sí mismo. En sus nombres se guarda la historia no solo de un linaje, sino del alma de la humanidad. El primero de todos fue Caín, hijo de Adán y Eva, nacido en un mundo que aún lloraba por la pérdida del paraíso. Caín fue cultivador de la tierra, el que arrancaba del suelo la vida, mientras su hermano Abel era pastor de ovejas. Pero Caín no heredó únicamente la primacía, heredó la sombra de la fragilidad humana. La envidia se anidó en su corazón cuando Dios miró con agrado la ofrenda de su hermano y despreció la suya. Así, el primer primogénito del mundo se convirtió también en el primer fratricida. La sangre de Abel clamó desde el suelo, y Caín, marcado por Dios, se convirtió en errante, portador de un estigma que perseguiría a todos los primogénitos después de él, el dilema de ser amado o rechazado, bendecido o maldecido. Caín encarnó la herencia de la libertad y del error, del inicio glorioso y de la caída inevitable. Tras Caín y Abel, la historia siguió su curso. El linaje de Set, el hijo dado en lugar de Abel, marcó un contraste. En él se invocó por primera vez el nombre de Dios con reverencia. Sus descendientes dieron origen a una línea de patriarcas donde los primogénitos llevaron el peso de la continuidad. Enoc, descendiente de Set, no fue el primero de su casa, pero sí uno de los más recordados, un hombre que caminó con Dios hasta que Dios mismo lo tomó. Entre los nombres de estos primeros tiempos, cada primogénito simbolizaba un pilar en la construcción del mundo, hombres que nacieron en una humanidad todavía joven, marcada por la violencia y por la búsqueda de lo divino. Con el paso de las generaciones llegó Noé, descendiente de Set, y con él un nuevo comienzo. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. El primogénito, Sem, heredó la promesa de ser raíz de naciones enteras. De él se levantaría la genealogía que conectaría con Abraham, y con ello la esperanza de un pueblo escogido. Pero Sem no solo fue un nombre en un pergamino, fue el padre de un linaje que daría sentido a la historia del mundo antiguo. Mientras que Cam se convirtió en símbolo de servidumbre y Jafet en padre de pueblos dispersos, Sem encarnó la continuidad de la bendición. En su nombre descansó el derecho a ser recordado como tronco de Israel y cimiento de la fe. El mundo tras el diluvio era un lugar de reconstrucción, donde los hijos primogénitos se convertían en arquitectos de pueblos. Así llegamos a Terah, padre de Abraham. Aunque su primogénito fue Harán, cuyo hijo Lot jugaría un papel importante en la historia, sería Abraham, no el primogénito, sino el escogido, quien se convertiría en Abraham, padre de multitudes. Sin embargo, la línea de los primogénitos no se perdió en el polvo de las genealogías. Cada nombre era un recordatorio de que la primogenitura no siempre se traducía en elección divina. A veces, el destino alteraba la balanza y ponía al segundo en el lugar del primero. Esa tensión, entre el derecho de nacimiento y el favor de Dios, se repetiría una y otra vez en los relatos bíblicos. Cuando Abraham tuvo a Ismael, hijo de Agar, lo miró como la promesa cumplida. Ismael fue el primogénito, fuerte, llamado a ser príncipe de 12 tribus. Pero la historia dio un giro cuando Isaac, nacido de Sara en su vejez, se convirtió en el hijo de la promesa. Ismael heredó la fuerza del desierto, la tenacidad de un pueblo libre, pero fue Isaac quien heredó la bendición. Aquí, nuevamente, la primogenitura fue puesta en tela de juicio. ¿Es el primero siempre el elegido? ¿O es el elegido quien redefine lo que significa ser primero? En Ismael e Isaac se encendió el dilema eterno entre el derecho humano y la elección divina. Isaac, a su vez, tuvo a Esaú y Jacob. Esaú, el primogénito, nació cubierto de vello, hombre de campo, cazador, dueño de la fuerza bruta y de la herencia natural. Jacob, el segundo, nació aferrado al talón de su hermano, como si desde el vientre luchara por ocupar su lugar. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, gesto que resonaría en la memoria como símbolo del descuido del don recibido. Jacob, astuto, ambicioso y bendecido, usurpó con engaño la bendición de su padre. Una vez más, la primogenitura se desdibujó entre la herencia de la carne y la voluntad de Dios. Esaú, aunque despreciado en la historia de Israel, se convirtió en padre de Edom, mientras Jacob se transformó en Israel, el patriarca de 12 tribus.
El derecho de los primogénitos parecía condenado a ser disputado, a debatirse entre la sangre y la elección, entre lo humano y lo divino. Jacob, convertido en Israel, tuvo 12 hijos. Rubén fue el primogénito, pero sus actos lo despojaron de la primogenitura. Al acostarse con la concubina de su padre, selló su destino de deshonra. Simeón y Leví, los siguientes en la línea, cargaron con la mancha de la violencia al vengar la afrenta de Dina con sangre excesiva. Fue Judá, no el primogénito, quien recibió la promesa de un cetro eterno, y José, el hijo predilecto, quien se elevó como salvador en Egipto. Aun así, los nombres de los primogénitos de Jacob permanecieron, testigos de que la herencia de ser el primero no siempre implicaba gloria, sino también prueba y caída. Con José, la historia se entrelazó con Egipto. Sus hijos, Manasés y Efraín, fueron bendecidos por Jacob en un gesto sorprendente. El menor, Efraín, recibió la bendición mayor. Una vez más, el patrón se repetía, la primogenitura humana cedía paso a la elección divina. El eco de Caín y Abel, de Ismael e Isaac, de Esaú y Jacob, se volvía un ciclo inquebrantable. Ser el primero era un honor cargado de incertidumbre, un derecho constantemente puesto a prueba. De los hijos de Jacob surgieron las tribus que darían forma a la historia de Israel, y con ellas los líderes, jueces y reyes. Entre los primogénitos de cada generación, algunos se desvanecieron en la sombra del tiempo, mientras otros dejaron huellas profundas. La historia avanzaba hacia una figura crucial, David, el hijo menor de Isaí, quien, contra toda expectativa, sería el rey escogido. Pero antes de llegar a él, la memoria debía recorrer a los primogénitos que marcaron el sendero, hombres y mujeres cuyo destino era ser la primera piedra, aun cuando otros levantaran la edificación. La primogenitura en la historia bíblica se convirtió en un espejo del alma humana, grandeza y fracaso, bendición y pérdida, derecho y renuncia. A lo largo de cada nombre, de cada genealogía, se dibuja un mapa invisible que conecta el Edén con Jerusalén, la tierra maldita con la tierra prometida. Los primogénitos son más que simples herederos, son símbolos de la tensión entre lo humano y lo divino, de la pregunta que nunca deja de resonar: ¿quién es verdaderamente el primero? El eco de los primogénitos seguía resonando en la memoria de Israel como un himno de advertencia y promesa. En cada generación, el primero en nacer se levantaba como depositario de un legado invisible, y sin embargo, tantas veces veía desvanecerse su privilegio en manos de otro. Era como si la primogenitura fuera un río que, en lugar de fluir recto, se desviara en meandros inesperados, desbordándose sobre aquellos que no llevaban la marca del primer nacimiento, pero sí la elección de lo eterno. De las tribus de Israel surgieron los clanes, y de los clanes, los jueces que gobernaron antes de los reyes. En cada casa, el primogénito llevaba consigo la esperanza de sostener la herencia. Entre los levitas, por ejemplo, la primogenitura tuvo un significado distinto. Mientras los primogénitos de Israel fueron consagrados a Dios tras la liberación de Egipto, fue la tribu de Leví la que tomó su lugar en el servicio del tabernáculo. Una decisión divina que reforzaba el mensaje: ser primero de nacimiento no garantizaba ser primero en el propósito. La historia avanzaba bajo esa tensión, como un fuego que nunca se apagaba. Egipto fue el escenario de una de las lecciones más duras para la humanidad sobre los primogénitos. Allí, la 10ª plaga cayó con la fuerza de un juicio irreversible, la muerte de todos los primogénitos de la tierra, desde el hijo del faraón hasta el primogénito de las bestias. Fue el clamor más amargo que se haya oído en una nación, y con él se inauguró la Pascua. La sangre del cordero marcó las puertas de los hebreos, protegiendo a sus primogénitos de la espada del ángel destructor. Esa noche, la historia selló con fuego el mensaje de que el primero es siempre vulnerable, siempre observado, siempre a prueba. Israel sobrevivió gracias a la sangre, y el recuerdo quedó inscrito como un pacto perpetuo. Ya en el desierto, los hijos de Israel vieron cómo la herencia de los primogénitos se iba repartiendo entre tribus y clanes. Rubén, el primogénito de Jacob, perdió definitivamente su derecho, y con el tiempo, su tribu nunca destacó en grandeza. José, aunque no primogénito, fue honrado a través de sus hijos, Efraín y Manasés, quienes recibieron porción doble en la tierra prometida. Judá, el cuarto hijo, se convirtió en el depositario de la promesa real. De su linaje saldría un rey cuyo trono no sería quebrantado. La historia comenzaba a inclinarse hacia un desenlace: un rey, un ungido, un heredero de lo eterno. Cuando Israel pidió un rey, la elección recayó en Saúl,
de la tribu de Benjamín. Saúl no era primogénito de reyes, pues Israel jamás había tenido uno, pero encarnó la esperanza de un pueblo que buscaba seguridad en lo visible. Alto, fuerte, carismático, parecía destinado al triunfo. Sin embargo, la sombra que había perseguido a tantos primogénitos lo alcanzó también a él, la desobediencia. Saúl perdió el favor divino, y con ello la corona. El mensaje se repetía: no era la fuerza ni el orden de nacimiento lo que determinaba la grandeza, sino la fidelidad y el corazón. Entonces apareció David, el hijo menor de Isaí, el séptimo de sus hermanos, relegado al cuidado de ovejas mientras sus mayores se presentaban ante el profeta Samuel. Nadie lo miraba como líder, nadie lo soñaba rey. Sin embargo, fue él a quien Dios escogió. En David, el patrón alcanzó su clímax, no el primogénito, no el más fuerte, no el más esperado, sino el menos probable. Ungido en secreto, se convirtió en símbolo de que la elección divina supera cualquier genealogía. A través de David, la promesa hecha a Judá se materializó. De su linaje nacería un cetro eterno, una corona que no se desgastaría. Pero antes de la gloria, David enfrentó el drama de los primogénitos en su propia carne. Saúl, el rey desechado, intentó matar al joven pastor que había derrotado a Goliat. Jonatán, hijo primogénito de Saúl, debía ser el heredero legítimo del trono. Sin embargo, Jonatán renunció a su derecho, reconociendo en David al ungido de Dios. Aquí, por primera vez en la historia, un primogénito entregaba voluntariamente su corona al elegido. Fue un acto de amor y de fe que rompió el ciclo de rivalidad y derramamiento de sangre que había marcado a Caín y Abel, a Esaú y Jacob, a José y sus hermanos. Jonatán se convirtió en símbolo de redención para todos los primogénitos que habían caído antes que él. La vida de David no estuvo libre de tragedias relacionadas con sus propios primogénitos. Cuando se convirtió en rey y formó su familia, su primogénito, Amnón, fue arrastrado por la pasión y la violencia, mancillando a su hermana Tamar. Absalón, otro de sus hijos, se rebeló contra él, levantando una guerra civil que hizo temblar a Israel. El primogénito de Betsabé, fruto de su unión con David tras la caída con Urías, murió en la infancia como consecuencia del pecado del rey. La corona de los primogénitos en la casa de David estuvo marcada por el dolor, la tragedia y la sangre. Solo Salomón, no el primogénito, sino el hijo de la gracia, heredó el trono y la sabiduría para gobernar. La historia de los primogénitos, desde Caín hasta los hijos de David, se revela entonces como un hilo rojo tejido en el tapiz de la humanidad, una tensión entre lo humano y lo divino, entre lo esperado y lo sorprendente. Ser el primero fue una herencia de gloria y maldición, un destino que no siempre se cumplía en victoria, sino a menudo en fracaso. Los nombres de los primogénitos, Caín, Ismael, Esaú, Rubén, Manasés, Jonatán, Amnón, se leen como un coro de advertencia, mientras que los segundos o menores, Abel, Isaac, Jacob, José, Efraín, David, Salomón, se elevan como los elegidos de un plan superior. El legado que queda es claro. En la memoria bíblica, la primogenitura no es un derecho automático, sino una responsabilidad que exige fidelidad y humildad. Ser el primero es abrir un camino, incluso si otro lo recorre hasta el final. Los primogénitos fueron pioneros, portadores de una carga pesada que a veces quebró sus hombros, pero que preparó el terreno para los que venían después. Al llegar a David, la historia alcanza su clímax poético. Un pastor convertido en rey, el menor exaltado sobre todos, el olvidado convertido en escogido. En él se cumplen y se rompen a la vez los patrones de la primogenitura. Porque en David no se honra al primero de la carne, sino al primero del corazón. Y en su linaje se anuncia un primogénito mayor, aquel que siglos después sería llamado Hijo de David, Príncipe de paz, primogénito de toda la creación. La historia de los primeros, con sus luces y sus sombras, apuntaba hacia ese horizonte. Así, desde el jardín de Edén hasta el trono de Jerusalén, el camino de los primogénitos fue un espejo de la humanidad, deseo y renuncia, gloria y caída, sangre y promesa. Nombres que no son solo nombres, sino memorias vivas de lo que significa abrir el sendero. En ellos late la eterna pregunta que aún hoy desafía a cada generación. ¿Qué significa ser el primero? ¿Es un derecho, un destino, o un llamado a rendirse ante un propósito más grande? La historia bíblica responde con ecos, con lágrimas y con esperanza. Ser primero no es suficiente, ser fiel es lo que convierte la herencia en eternidad.